Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todos y todas bienvenidos al simposio sobre Derecho Ambiental y Derecho Agrario, organizado por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Les saluda Alejandro Díaz. Y bueno, el día de hoy vamos a arrancar con estos martes de simposios de varios temas, varias temáticas importantes relacionados con el derecho, con varios temas relacionados con la ciencia del derecho. Y vamos a arrancar en el contexto de la especialidad que oferta nuestra Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho sobre Derecho Ambiental y Derecho Agrario, un simposio muy interesante donde vamos a abordar, donde tenemos 4 grandes expertas y expertos que van a abordar temáticas contemporáneas de discusión de frontera sobre el derecho ambiental y el derecho agrario. Y bien, sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro primer ponente del día de hoy, que es el maestro Sergio Salgado Román. El maestro Sergio Salgado Román es abogado constitucionalista, politólogo, conferencista, catedrático y analista político. Ha sido docente por más de 16 años a nivel de licenciatura y posgrado en diversas universidades de la Ciudad de México y del país. Además, ha sido instructor de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal y conferencista ante diversas instancias como la Suprema Corte, Organización de la Sociedad Civil y Empresarial. Tiene una amplia experiencia como director de tesis y asesor de investigación y ha participado como sinodal en más de 100 exámenes de licenciatura y posgrado. En el sector de las telecomunicaciones, desde 2015, conduce las cápsulas semanales de análisis jurídico y político Razón Cero, Opinión Sin Límites, y además de producir las cápsulas El Surco Mexicano, Difusión del Derecho Agrario. Actualmente se desarrolla en el ejercicio libre de la profesión a través de la consejería. Es consejero jurídico de empresas y organizaciones civiles y de litigio estratégico. El maestro Sergio Salgado va a abordar el tema, y le damos una gran bienvenida, va a abordar el tema jurisdicción agraria y pandemia, un tema central. Y por favor, maestro, hasta 15 minutos
con su presentación. Claro que sí. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este diálogo y el que celebramos por la invitación y agradecemos por la misma a la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, y saludo a las personas que integramos esta mesa a la distancia, al maestro Alejandro Díaz Pérez, a la maestra Sarisol Canales Cueto, al licenciado Carlos Antonio Sánchez López, al maestro Emanuel Cristian Barroso Sierra y a las personas que nos acompañan. Y pues con este agradecimiento, cuando se me giró la invitación para dialogar aquí, la recibí con mucho beneplácito porque consideramos que la democracia se construye en el diálogo y no en el monólogo. Y el tema de la justicia agraria es un tema que hoy no solo afecta a las personas que habitan en el medio rural. El tema agrario es una situación jurídica frente a la tierra que tienen las personas que tienen la calidad agraria. Sin embargo, en el medio rural habitan también personas que tienen calidad agraria, habitan personas que se autoadscriben indígenas, habitan personas campesinas, esto es, que se dedican a la labor del campo y que hoy con la pandemia están viviendo particularidades y desafíos propios que quizá cuando estamos en la ciudad no alcanzamos a observar. Basta decir que la jurisdicción agraria ya venía hasta este año, al iniciar este año, traía una complicación presupuestal muy fuerte, traía desafíos que implicaban incluso situaciones como su propio cierre presupuestal de este año 2020. En los últimos 5 años hemos observado cómo de manera ingente la Cámara de Diputados cada año viene recortando el presupuesto hacia los tribunales agrarios y en general hacia el sector agrario, no así hacia SEDATU en el ámbito del ordenamiento territorial, la homologación de vivienda y demás, sino en específico al sector agrario. Prácticamente hemos visto cómo los presupuestos se han reducido del culmen que había llegado a 1,080 millones de pesos de presupuesto anual y cómo se ha ido reduciendo cada año. Este año, sin pandemia, en noviembre del año, en noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados nos anunció que se ejercerían 850 millones de pesos para la jurisdicción agraria este año. 850. Esto significaba 20 millones de pesos más que lo asignado durante el año 2019. Decíamos, bueno, ya tenemos un incremento. Sin embargo, este incremento simplemente era un ajuste inflacionario. Pero sí hay que esperar al cierre de este año, 2020, para ver efectivamente en cuánto terminó ejerciéndose el presupuesto para los tribunales agrarios. Porque evidentemente que no vamos a llegar a esos 850 millones de pesos, será muchísimo menor. Y bueno, en el 8 de septiembre, apenas ahora, el presidente de la República presentó su iniciativa de paquete económico que integra ley de ingresos, criterios de política económica y el PEF, del presupuesto de egresos de la Federación. Ahí nos llevamos una sorpresa porque estamos observando que tendrá un presupuesto, si así lo autoriza la Cámara de Diputados, de 800 millones de pesos y un poquito más. Esto es, se reducen 50 millones de pesos. Si nosotros observamos cómo se aplican esos millones de pesos, observamos que casi el 40% de todo ese presupuesto se lo quedan oficinas centrales, aquí en la Ciudad de México. Los magistrados del Superior Agrario se quedan con esta parte, a pesar de que el trabajo que hacen, el trabajo jurisdiccional, es apenas administrativo y los 3 supuestos que establece el artículo 198 de la Ley Agraria, recurso de revisión. La demás carga la realizan los tribunales unitarios agrarios que se encuentran a lo largo del país. 56 tribunales unitarios agrarios son los que resuelven la conflictiva agraria y son los que conocen y son los que reciben una cantidad muchísimo menor. Esto es preocupante, sí, por supuesto es preocupante. Y estamos observando que en el campo la problemática agraria no solo es una situación que afecta a las personas que están ahí. La paz social, la paz del país inicia, pasa, transita o concluye en el campo. De tal manera que si no hay presupuesto,
pues no hay ese derecho humano que podrían ser afectos estas personas. Además de esto, tenemos en este momento, en el momento que les hablo, que los tribunales agrarios tienen 5 magistrados que están vacantes. A lo largo del país, de estos 56, 5 están vacantes. En el Tribunal Superior Agrario, en la Sala Superior, hay 2 vacantes. Y como supernumerarios hay también 2 vacantes. Esta situación, ¿a quién se le atribuye? ¿Quién es responsable de estas vacancias? Tiene un nombre en la Constitución: presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque esta persona servidora pública, es la que se encuentra facultada en términos del artículo 27, fracción 19, a proponer al Senado de la República a las personas que integran a los tribunales agrarios. Mientras el presidente no envíe estas ternas, no habrán estos tribunales agrarios. Y entonces hoy tenemos este problema de cómo los tribunales que hoy se encuentran tratando de regresar a prestar el servicio jurisdiccional, sin presupuesto, sin personal, sin medidas suficientes que puedan garantizar del todo la integridad física de las personas servidoras públicas y del público que acude a reclamar justicia, pues están viendo cómo lo hacen. Sin embargo, no quiero pasar inadvertido que durante la pandemia, hablando de justicia agraria, el Poder Judicial de la Federación estableció mecanismos para que los tribunales en materia, juzgados de distrito, en materia penal, en materia administrativa, pues continuaran de guardia en asuntos urgentes. Los tribunales de justicia del país, ¿no? Los tribunales superiores de justicia del país, los tribunales de justicia administrativa, vieron cómo resolvieron esta parte de tener en guardia a personal que pudiera dar satisfacción a las demandas que se hicieran en esta situación. Pero ¿qué pasa con los tribunales agrarios? Los tribunales agrarios no pudieron trabajar con personal de guardia, de tal manera que en conflictos que ameritaban situaciones que podrían poner en riesgo inclusive la vida de las personas por conflictivas agrarias, no había tribunales que estuvieran listos para escuchar, atender e inclusive dictar medidas precautorias, medidas suspensionales como la propia ley agraria permite. Y entonces el juicio de amparo tenía que resolver esta omisión por parte del Estado mexicano. No es menor lo que comento, porque a diferencia de los tribunales administrativos que existen en el país, federales y locales, a diferencia de los de conciliación y arbitraje, de las juntas de conciliación, de los tribunales militares y demás, los tribunales agrarios tienen un mandato y una fuerza constitucional única. Así lo determina el artículo 27, fracción 19, que determina, con base en esta Constitución, el Estado dispondrá de las medidas necesarias para la pronta y expedita impartición de la justicia agraria. Y si no hay tribunales, el Estado mexicano está incumpliendo una obligación que tiene en este sentido. ¿Qué decir hacia adelante? Pues lo que podemos señalar es una preocupación constante que tenemos, porque de múltiples maneras se ha escuchado en el foro jurídico la posibilidad que ante la falta de recursos presupuestales, el Tribunal Superior Agrario tenga que llegar a la determinación de cerrar ciertas sedes jurisdiccionales. Estos tribunales unitarios agrarios funcionan a partir de la distritación que establece el Tribunal Superior Agrario. En algunas ocasiones se ha dicho, no ocurrirá, pero ¿qué pasa si no se cuenta con recursos para ello? Si además el presidente de la República es omiso en proponer a las personas que lo integrarán. Nuestra preocupación aquí es precisamente por la carga acumulada que se ha dado en el trabajo jurisdiccional. Las demandas cada día son más, de alguna manera se ha reducido el rezago agrario, pero las otras acciones que están ahí para los tribunales agrarios en materia de justicia ordinaria agraria, sucesión agraria, en materia de jurisdicción voluntaria, e incluso en las que no están en la ley agraria, pero que también son competencia de esta, en materia minera, materia energética, también están ahí. Cuando recibí la invitación, pues es un tema muy extenso, muy vasto, y pues es un simposio en materia agraria y ambiental. Quiero dejar dentro de todo este pesimismo que quizá ronda la materia agraria, la justicia agraria, 2 puntos que quizá puedan favorecer al optimismo en este sentido. Y es que precisamente en este momento en el que hablamos de pandemia, hay dos
dos situaciones que, yéndome hacia allá, prácticamente hacia mis puntos conclusivos, no quiero pasar por alto y quiero dejar para la reflexión del foro jurídico que incidirán evidentemente en la justicia agraria. Uno de ellos tiene que ver con el capítulo 24 del TEMEC. El capítulo 24 del TEMEC establece la materia ambiental, que a diferencia del TLC o del TELECAN, que establecía a través de un acuerdo complementario, hoy el TEMEC establece en un capítulo específico este apartado sobre materia ambiental. En este se incluyen 7 acuerdos internacionales que en materia ambiental, que por lo reducido de la hora no podré ahora abordar. Sin embargo, pues dejo ahí la invitación para las y los interesados que se puedan remitir a este TEMEC. Algunos son en materia de capa de ozono, en materia marítima y demás, pero bueno, sin embargo, también incide bastante en el tema de flora, fauna, ambiente y demás. El TEMEC, entonces, establece una comisión intersecretarial a través de la cual los 3 países tienen la facultad de denunciar el incumplimiento de algún país en materia ambiental, y las sanciones no serán solo en la cuerda ambiental, sino serán sanciones económicas. Entonces, si México no cumple, aquí en sede nacional, la sede internacional estará abierta para ello. Ese es el primer punto. El segundo punto es que también tenemos la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que habitan en el medio rural. Esta declaración de la ONU, que fue aprobada en el seno de la ONU, que todavía no ha sido radiada a los países para que la firman y se adhieran a esta, mucho menos, evidentemente México no lo ha hecho, es un documento que nos va a dar luz en los años por venir sobre dónde tienen que girar los derechos humanos de los campesinos y de otras personas que habitan en el medio rural, y en específico sobre biodiversidad, sobre justicia, sobre medio ambiente, semillas, soberanía alimentaria, entre otros. Desde el 2015, y esto es ya quizá de las últimas líneas que les comento, desde el año 2015, pues México, a través de, bueno, la reforma del año 2002 en materia del artículo 4, en materia ambiental, responsabilidad y daño en materia ambiental, ordenaba un año siguiente a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de julio del año 2013 que el Poder Judicial de la Federación tendría que haber habilitado juzgados de distrito en materia ambiental. Lo resolvió el Consejo de la Judicatura a través del Acuerdo 27-2015, publicado el 3 de julio del año 2015, a través del cual se crearon la competencia para juzgados de distrito en materia ambiental de esto. ¿Qué es lo que decimos aquí? Que es necesario que el Estado mexicano unifique y homologue sus procedimientos en materia ambiental para efecto de establecer una competencia fuerte, potente, poderosa, que no esté dispersa tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa para los actos administrativos emanados del sector ambiental, para lo que se refiere a los juzgados de distrito especializados en materia administrativa, en lo concerniente a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y de los propios tribunales agrarios que de forma subsidiaria también conocen, protegen y tutelan la materia ambiental cuando se refiere al cambio de destino sobre selvas, bosques y demás. Así las cosas, el punto sería, en conclusión, revisar presupuestos, designar personal suficiente para la justicia agraria, revisar las nuevas materias que están llegando en lo concerniente a lo ambiental, a lo agrario, y por último, revisar una tarea que queda al Congreso de la Unión para homologar estas materias. Insisto, como es un tiempo muy apremiante, traté de sintetizarlo de esta manera. Estimado maestro moderador, maestro Alejandro Díaz, por mi parte es todo y cuanto. Le agradezco a usted y a las personas que me hicieron el favor de escuchar, el favor de su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Sergio Salgado, su brillante exposición. Se reflexionó muy bien sobre varias cuestiones de la jurisdicción agraria que debemos tomar en cuenta, que constituyen debates contemporáneos. Reflexionó sobre la carga acumulada que hay hoy en día en la jurisdicción agraria, algunos pendientes de designación que hay en posiciones claves en la judicatura, en quienes imparten justicia, y finalmente una reflexión sobre el capítulo 24 del TEMEC, que es muy reciente y muy interesante. También quisiera recordar a quienes nos están viendo y escuchando que este simposio de Derecho Ambiental
y agrarios en el contexto de nuestra especialidad que ofertamos sobre esas mismas materias aquí en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Así que cualquiera que desee inscribirse y poder abordar y poder conocer estos temas a profundidad, por favor, acérquese con nosotros. A continuación, muchas gracias, maestro Sergio. Gracias. Por favor, vamos a darle la voz a la maestra Sarisol Canales Cueto. La maestra Sarisol Canales realizó un posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México. Además, es egresada de la maestría con especialización en el campo Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, la maestra Canales es egresada de la generación del Diplomado en Agroecología para la Sustentabilidad, impartida en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, realizó estudios de licenciatura en Finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene como principales líneas de desarrollo de su investigación en temas de agricultura sustentable, de manejo integral de residuos sólidos urbanos, cambio climático, economía social, la mitigación de los gases de efecto invernadero, economía ecológica, conservación de suelo y agua. Y bueno, una vasta experiencia en profundizar en estas líneas de investigación. Maestra Sarisol, por favor, hasta por 15 minutos para reflexionar sobre su tema. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir estos pensamientos con ustedes. De antemano, les voy a dar una visión como economista y experta en tratar de buscar la sustentabilidad en la agricultura. Gracias por la invitación al simposio y les voy a compartir un poco que la agroecología está pensada como una de las soluciones en el aspecto económico, social y ambiental de las consecuencias que causa la agricultura convencional en el ambiente. Bueno, pues enfrentando todas las problemáticas que se derivan del cambio climático, el cual es irreversible, se espera que los riesgos que incurran en la producción agrícola y agropecuaria, es decir, en los cultivos, en la ganadería, en la pesca, aumenten dramáticamente en las siguientes décadas, específicamente en los países de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque son los países que tienen menos posibilidad de hacer medidas de adaptación a sus modelos de producción. Entonces, estos impactos en la agricultura amenazan fuertemente la seguridad alimentaria de los pueblos. Específicamente, afecta los medios de vida rurales y el desarrollo de amplia base. Nuestros campesinos, nuestros agricultores de pequeña escala, se enfrentan a problemas impresionantes después de casi 50 años de aplicar un modelo que trajo la Revolución Verde. La tierra se está erosionando, se han perdido una gran cantidad de cultivos tradicionales, la tierra además se está contaminando con productos químicos y el daño que se le ha realizado a la vida silvestre está casi por llegar a un punto que se puede decir irreversible. Entonces, el panorama no es alentador. En esta gráfica podemos ver cómo en un promedio no más de 100 años, la agricultura mundial ha erosionado su material genético. ¿A qué me refiero? Hace 100 años se tenían 288 especies de betabel, 544 especies diferentes de coles, 307 especies diferentes de maíz, 497 especies de lechuga, de calabaza, de jitomate, 408 tipos de jitomate. Ahora, con toda la sistematización que ha habido de las semillas híbridas y semillas mejoradas,
se ha erosionado de una manera impresionante la diversidad agrogenética, es decir, la diversidad de cultivos que podemos tener. Por ejemplo, de 208 tipos diferentes de betabel, ahora únicamente a nivel mundial hay 17 tipos, los cuales son los que se producen y comercializan. Hablando del maíz, había 307 razas de maíz, ahora solamente a nivel comercial se producen 12 tipos de maíces. Y México es el centro de origen de maíz. Aún tenemos 62 razas nativas, las cuales tenemos que cuidar y proteger, que no lleguen a este nivel de erosión. Pero bueno, las situaciones a nivel mundial se complican porque se estima que para 2050 alcancemos un nivel de 9,000 millones de habitantes, lo cual haría que se requiriera producir 60% más de alimentos de lo que se producen actualmente. Es un reto impresionante porque aún el día de hoy, considerando que se puede producir una cantidad de alimentos suficiente para que todas las personas que habitamos este planeta pudiéramos comer de manera suficiente, hay un problema gravísimo de falta de equidad de ingreso a los alimentos y tenemos casi el 30% de la población en un grado de pobreza. Las soluciones a estas demandas de incremento de recursos y de alimentos que se requieren, la agricultura industrializada se está yendo hacia la corriente de la biología sintética, que es mucho más allá de los transgénicos. Están tratando ahora de poner cadenas de genes en las estructuras moleculares para tener muchas características juntas. También están haciendo experimentos para que las plantas produzcan su propio nitrógeno. Entonces, la biología sintética está tratando de direccionar toda la producción agrícola a gran escala a tecnificarse muchísimo más, a tener una dependencia tecnológica persistente, continuada, y en vez de realmente analizar cuáles son las inequidades del sistema alimentario, que realmente tenemos un consumo excesivo de alimentos industrializados, de lácteos, de carnes, de combustibles fósiles, que realmente eso hace inviable la alimentación a nivel mundial. No que no exista la tierra suficiente, no que no exista el agua suficiente, no que no existan los recursos suficientes para alimentar a la población, sino que tenemos un problema de inequidad en el acceso a los alimentos. Bueno, pues la agricultura industrial con semillas mejoradas, con fertilizantes, con pesticidas o plaguicidas, con alta demanda de insumos fósiles como gasolina, como todo lo demás, lo que ha hecho es erosionar los ecosistemas. Entonces, la agricultura tiene estos dos problemas. Por un lado, es totalmente vulnerable a los cambios que pueda haber en el clima, a la escasez del recurso agua, a la escasez del recurso suelo, pero por el otro lado, este modelo de agricultura, el intensivo, el industrial, ha ocasionado una pérdida impresionante en los ecosistemas. Se ha perdido, como ya les mencioné, diversidad genética en las semillas, pero a la vez ha eliminado, al extender la frontera agrícola, se han eliminado los animales, la flora, la fauna nativa y local que había en las regiones. Entonces, esta producción intensiva, que realmente no es para alimentarnos como personas, sino es para mantener nuestro sistema de producción, porque esto también se usa para la industria farmacéutica, para los alimentos procesados, altamente procesados, todo está hecho a base de soya y de maíz. Entonces, este modelo intensivo de producción en monocultivo con altos insumos externos es lo que está dañando los ecosistemas. Entonces, la producción de maíz, de soya, de palma africana, de caña de azúcar, de canola intensiva está ocasionando problemas enormes de degradación de la biodiversidad, de contaminación del suelo y de contaminación del agua. Y además de que tiene una problemática con las semillas, porque estas semillas mejoradas
no son fácilmente reproducibles y lo que hacen es que nuestros campesinos o nuestros agricultores de pequeña escala tengan que estar comprando semilla año con año para poder continuar su labor agrícola. Lo que hacen es generar una dependencia terrible. Así, en 2017, las grandes empresas agroquímicas y que producen semillas se empiezan a fusionar y se convierten en un monopolio impresionante de la industria alimenticia a nivel mundial. El 60% de las semillas son controladas por estos pequeños monopolios y tienen el 70% de la producción de fertilizantes y de plaguicidas. Aquí Bayer se juntó con Monsanto, pero también DuPont y Dow, y ChemChina y Syngenta. Entonces, todas estas megacorporaciones lo que van a hacer es van a extender su poder, van a controlar los precios a nivel internacional y van a evitar que las pequeñas empresas o que la producción a mediana y pequeña escala se vea afectada por este fenómeno de dominio de los precios. Una de las soluciones a todos estos problemas que genera la intensificación agrícola basado en el modelo del monocultivo se puede contrarrestar con la propuesta de la agroecología. La agroecología es la combinación de la agronomía, pero dejando a la ecología en el centro. La acompañan ciencias como la ecología, la antropología, la sociología, la etnoecología, la economía ecológica y las ciencias agrícolas básicas, pero retoma los conocimientos tradicionales de los agricultores. Todos esos saberes, toda esa información valiosísima que estaba en las comunidades, la retoma y trata de hacer una construcción colectiva con todas estas herramientas de conocimiento, poniendo a la ecología en el centro. Y algo que tiene muy importante la agroecología es que reivindica el poder de los campesinos en los sistemas de producción de alimentos. Entonces, la agroecología propone tiene un gran potencial transformador porque en el centro tiene una cuestión política importantísima, que es que hay movimientos sociales de comunidades campesinas a nivel local y a nivel internacional como la Vía Campesina, que están tratando de producir de manera limpia, de manera ecológica y generando alternativas, digamos, fuera del sistema agroalimentario convencional para tener una producción limpia, para que puedan tener en su casa alimentos sanos y para que la gente que está volteando a ver estos modelos de producción por salud consuman estos alimentos libres de químicos y que aparte regeneran los ecosistemas. La agroecología ofrece la única alternativa agrícola que puede apoyar a que los agricultores de pequeña escala y los campesinos enfrenten los riesgos que se avecinan. Control biológico de plagas, próximas pandemias, el cambio climático, crisis económicas. ¿Por qué? Porque son modelos que propugnan por tener diversidad y resiliencia. Y esto lo aprendimos en esta pandemia. La gente que tenía posibilidad de estar cerca de algún modelo de producción de alimentos pudo pasarla mejor que quien solamente tenemos que comprar nuestros alimentos de la industria o de las grandes cadenas, ¿no? Quienes estamos como inmersos en la dinámica urbana, no tienes estas alternativas. Entonces, la agroecología propone sistemas de producción que regeneren los ecosistemas y esto se viene desde una planeación diferente, desde entender el paisaje. ¿A través de qué herramientas? Bueno, a través de sistemas alternativos de producción animal, a través de restaurar la matriz paisajística de los territorios, a través de generar sistemas diversificados de producción. El monocultivo no funciona. El monocultivo está erosionando todos nuestros ecosistemas, está erosionando nuestra dieta y está haciendo que sea muy inviable seguir con este modelo, aunque se le meta más tecnología. Esto no funciona. Y bueno, también la agroecología propugna por empezar a eliminar los insumos químicos, tratando de entender las sinergias que tienen las plantas a través de un manejo ecológico de plagas. Todas estas herramientas, además del cuidado del suelo, le va a dar a las fincas, a las parcelas,
a las personas que producen alimento resiliencia a los cambios climáticos, resiliencia a futuras perturbaciones que puedan tener sus sistemas de producción. La Vía Campesina propone estos 5 puntos que deben estar en las agendas de la producción de alimentos mundiales. Primero, cuidar el suelo. El suelo es uno de los recursos más importantes que tenemos. El suelo tiene la capacidad de todos los microorganismos. Si tuviéramos un suelo sano, estaría lleno de microorganismos y estos microorganismos podrían captar en una cantidad impresionante el CO2 que está en la atmósfera. Si nosotros regeneráramos los suelos y tuviéramos más vegetación, ayudaríamos a enfriar el planeta mucho más rápido. 2, tratar de tener cultivo natural sin químicos, por esta cuestión que ya vimos, que contamina el agua, contamina el aire y contamina el suelo. 3, tratar de reducir el kilometraje en los alimentos que estamos comiendo. ¿Por qué tenemos que tomar agua de coco de Tailandia? ¿Por qué necesito comprar anchoas de España? ¿Por qué cuando voy al súper a hacer mi despensa compro jamón canadiense? O sea, no. Tenemos que tratar de diseñar sistemas alimentarios locales y con esto se reduce muchísimo el impacto ambiental de nuestra alimentación. El punto 4 habla de restituirle la tierra a los campesinos y frenar las megagranjas por esta misma situación de tener justicia ambiental, justicia distributiva. Y bueno, la 5 dice, no más falsas soluciones, vayamos con lo que sí funciona. Las falsas soluciones es la alta tecnologización de estos procesos de producción de alimentos. Y para terminar, bueno, creo que es clave que los modelos de producción de alimentos le den preferencia a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, se enfoquen en reducir la pobreza rural y se promuevan modelos sustentables de producción de alimentos por nutrición, por salud humana, pero también de los ecosistemas. Entonces, la agricultura, la ganadería y los sistemas agroalimentarios son parcialmente responsables del calentamiento global, pero si se cambian a modelos de producción ecológicos, se puede representar una gran oportunidad de mitigar el cambio climático, haciendo verdaderos sumideros de carbono y tratando de regenerar nuestros ecosistemas. Y bueno, algo que es muy importante de dejar claro es que debemos de propugnar por tener producciones agroecológicas, es decir, alimentos ecológicos locales y de comercio justo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sarisol Canales Cueto. Una muy interesante reflexión en su ponencia, abordando temas de contaminación de la tierra, la situación del daño a la vida silvestre, que pudieran ser, junto a otras cuestiones, daños ya irreversibles que tenemos que poner atención, la falta de equidad de ingreso alimentario en la población mundial, y cómo hay este proceso de tecnificación de la agricultura y cómo la agroecología podría ser una respuesta, una posible respuesta de solución a diversas problemáticas que están generando la degradación profunda de la biodiversidad, del suelo. Y muy interesante, maestra, muchas gracias por su brillante exposición. Y a continuación, para pasar a nuestro siguiente ponente, quisiera presentar al maestro Carlos Antonio Sánchez López. El maestro Carlos Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, está especializado en Derecho Agrario, con experiencia en la función pública como subdelegado jurídico de la Secretaría de la Reforma. Además, fue coordinador estatal del Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la propia Secretaría de la Reforma. Y asimismo fue subdirector de estudios legislativos del Congreso del Estado de Tabasco. Ha sido asesor y representante jurídico con experiencia en el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, en el diagnóstico de la propiedad y en dictámenes de riesgos jurídicos por la afectación de tierras, así como para la adquisición de tierras necesarias para proyectos inmobiliarios y el desarrollo de estrategias para la implementación de proyectos energéticos en la propiedad rural. Bien, el maestro Carlos Antonio va a desarrollar
el tema de la aplicación de sistemas de información geográfica en el derecho agrario. Un tema muy interesante. Por favor, maestro Carlos Antonio, hasta 15 minutos con su participación, si es tan amable. Por estar al lado de ponentes tan respetables y con tanta trayectoria. El tema que me compete dar en estos momentos y que además es un tema que estoy actualmente generando alguna actividad sobre ello, es el tema de aplicaciones de sistemas de información geográfica para el derecho ambiental y el derecho agrario. Los sistemas de información geográfica son herramientas que permiten trabajos de bases de datos para análisis de multicriterio para la toma de decisiones. Tienen amplios campos de relación o de trabajo. Puedes encontrar desde ámbitos de la topografía, desde dictámenes jurídicos, es muy extenso. Que se desarrolla inicialmente con una tecnología de información geográfica en Canadá, y fundamentalmente el ámbito rural y muy especialmente en el inventario de usos de suelo. Ahí inicia estos trabajos a nivel internacional y bueno, actualmente es la base de muchos desarrollos en Canadá. Los sistemas de información geográfica están integrados por capas de mapas con diferentes datos sobre ubicaciones específicas. Los datos comprenden información que se desarrolla, y uno de ellos es el del INEGI, que es muy importante, y el análisis de ese entorno y de esos datos vienen desde curvas de nivel hasta el desarrollo que puede tener esa tierra y el uso que se le está dando. Se establecen en sistemas que pueden ser desde aplicaciones a plataformas, con un uso muy común actualmente, ¿sí? Nuestro país es un territorio muy extenso, con diferentes tipos de biodiversidades, incluso con una población muy diversa, que entiendo yo que comprende el uso de la tierra de manera muy diferente. Uno de los desarrollos, uno de los sistemas de información geográfica que más ocupamos y que creo yo que tienen más contenido a tomar en cuenta, es el sistema de información geográfica de INEGI. Ahí puede encontrar uno de la descripción total y completa de los usos de vías férreas, concesiones, en el ámbito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puede encontrar uno desde carreteras, son áreas nacionales protegidas, y tiene una plataforma de software que ofrece INEGI para que pueda uno desarrollar sistemas de información geográfica. Uno de los temas que creo que se abandonó hace poco y de manera penosa, pero es una plataforma, sistema de información geográfica muy importante, es el Atlas Agroalimentario. La ponente que me antecedió tomó unos temas muy importantes, que es como la agroecología. El Atlas Agroalimentario toca muchos temas de dónde se debe de desarrollar de manera un poco más correcta y más adecuada a los cultivos, pero se ha dejado por la paz, no se ha logrado avanzar mucho, y es un atlas agroalimentario muy importante que contiene datos específicos que pueden fundamentar en algunos desarrollos de proyectos por el bienestar de los campesinos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, tiene un atlas también muy extenso de la República, enfocado más en la zona del Golfo, donde estaba el famoso plan quinquenal, que ya dejó incluso de ejercerse, se ha modificado mucho, pero bueno, ahí tiene una de las mayores explotaciones que generó o que ha generado la mayor parte de pasivos ambientales en el país, ¿sí? La industria de hidrocarburos, desafortunadamente, en el momento que se generan las subastas para los campos petroleros y se entrega la línea de base ambiental y línea de base social a las empresas que ganaron las concesiones, se encontraron con el enorme, terrible pasivos ambientales generados en gran parte de los campos petroleros que fueron licitados y que por desgracia incluso algunos tienen problemas de ejecución, algunos fueron abandonados cuando las empresas no tenían la información de esos pasivos ambientales, quisieron ejercer esa actividad y se encontraron con lo complicado que es resarcir, lo complicado y lo costoso que es resarcir esos pasivos ambientales. Atomimex es también una plataforma de desarrollo de sistema geográfico muy importante, y como se ve en esa imagen, en la imagen que presento, pues tiene una extensión bastante amplia de concesiones de exploración y de producción o extracción, perdón,
minerales. Es paradójico también que tienen una, creo, de las actividades que tienen bastante responsabilidad en el ámbito social, algunas empresas. También es importante tomar en cuenta y recabar la información del Centro Nacional de Prevención y Desastres, porque gran parte de los derrames de daños ecológicos y ambientales se han hecho más grandes porque no hay medidas de mitigación sobre lugares donde existen pasivos ambientales y donde no se toman las medidas, que son zonas muy inundables, que son zonas con alto índice de lluvia. Y bueno, existe el Atlas de Riesgo, que también es un sistema de información geográfica que es muy útil. Bueno, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, existe una cartografía importante de esas áreas, pero por desgracia también existe un desarrollo terrible. Hace rato me gustó mucho el tema de agroecología y creo que debe de conocer la ponente que me antecedió el tema tan terrible que está ocurriendo en la zona de la laguna de términos de Campeche, donde hay superficies de más de 7 u 8 mil hectáreas de cultivo de palma de aceite, la famosa palma africana, que es completa y totalmente depredadora del ambiente. Estos sistemas de información geográfica nos sirven para esa información, y esa información que contienen nos sirve dónde debemos respetar, dónde tiene una regulación que se debe de cuidar y desarrollar. Es extenso el tema, pero continúo. Uno de los sistemas que más ocupamos nosotros es el Sistema de Información Geoespacial de Catastro Rural, famoso PINA, de los núcleos agrarios. Identificar el régimen de propiedad social, identificar los ejidos es muy importante para estos sistemas. Muchos ejidos no saben ni siquiera que están dentro de campos petroleros que fueron licitados, o algunos de ellos ni siquiera saben que su superficie está contemplada en concesiones otorgadas a la minería y a otras actividades diferentes. También les ha costado mucho trabajo combatir este tema de la información. El acceso que tienen es muy limitado a la información, a pesar de que existen estas plataformas, pero que es muy complicado para ellos ingresar a ellas, ¿sí? En latas de pueblos indígenas, bueno, hay controversias actualmente muy importantes sobre el litigio estratégico, sobre la situación que se representan los pueblos indígenas en el país, pero también es muy penoso que al existir estos atlas, algunos de ellos no están muy bien definidos, y que algunos estados o municipios, estados sobre todo, que tienen la responsabilidad inicial de identificar y señalar dónde están estos pueblos indígenas, cuando llegan las empresas que tienen alguna actividad extractiva sobre la zona, no saben ni siquiera ubicarlos dónde están estas actividades. Las empresas han empezado a desarrollar sistemas de información geográfica. Lo importante sería que estos sistemas de información geográfica llegaran al uso del ciudadano, al hombre y la mujer del campo, conociera estos sistemas y tuviera el dato de qué están enfrentando en realidad. Existen plataformas externas al país. Planet Explorer es una muy importante que tiene información satelital muy reciente del país, mejores que las plataformas que les acabo de mencionar. Bueno, el sector agrario es un sector con más potencial para el uso de sistemas de información geográfica. Desgraciadamente no se ocupa de manera tan habitual. Hace rato el licenciado Sergio Salgado tocó un tema muy importante que estamos sufriendo los que nos dedicamos al litigio en materia agraria. Los tribunales no tienen presupuesto ni siquiera a veces para pagar oficina. Los mandaron a negociar temas de renta, ¿sí? Cuando ellas imaginarán el tema de los técnicos en topografía, no hay presupuesto para que un técnico te haga un trabajo topográfico. Y el hombre y la mujer del campo no tiene tampoco para realizar el pago de un trabajo topográfico. Así que los tribunales están dejando de ver muchísimas situaciones sobre trabajos técnicos a los hombres y mujeres del campo, que ojalá pueda llegar un presupuesto o pueda establecerse alguna de parte de los abogados, algunos mecanismos. Yo abogo mucho al tema de los sistemas de información geográfica y me agradan mucho, porque a pesar de que pareciera que son sistemas muy caros, no lo son. Recientemente han surgido sistemas o software libres que permiten, como el cookies, que permiten ocupar información pública de INEGI, agregarla a estos sistemas y dar una información muy precisa de algunos trabajos técnicos, como son los diagnósticos de régimen sobre propiedad. Incluso yo los he estado ocupando para hacer negociaciones donde se puedan hacer contratos de parcería, uniones de ejido, algunos ejidos aún tienen problemas, a pesar de que ya ocurrió el tema de proceder, tienen problemas
con sus trabajos de delimitación en los tribunales tienen muchísimas controversias por definir linderos. Nosotros hemos logrado llegar a algunos trabajos de asociación entre sociedades de producción rural y les hemos realizado estos trabajos. El que un ejido sepa en realidad qué tiene en su tierra, para qué sirve, qué beneficios puede obtener y qué riesgos también puede contener, porque no es lo mismo invertir en una superficie de tierra que no tiene la amenaza de un campo petrolero a la que sí lo tiene, ¿sí? Y los temas de remediación y mitigación aquí son terribles, porque en el sureste del país, donde yo he hecho gran parte de mis trabajos, existen alrededor, en Tabasco nada más, existen alrededor de 7,000 pasivos ambientales ni siquiera identificados completamente por la empresa productiva del Estado, Pemex. Así que es muy importante el tema de ingresar a estos sistemas de información geográfica y ayudar a que se conozca el uso que se tiene, el contenido y los grandes beneficios que pueden recibir los hombres y mujeres del campo, ¿sí? Bueno, uno de ellos está en el principio de la Declaración de Río de Janeiro, sobre referente al acceso a la información. Tener esta información pública, pero además llevarla a los hombres y mujeres del campo, sería una gran herramienta para ellos. Que ellos tengan acceso de manera formal a la información. Los que nos ha tocado estar en los tribunales y ver un análisis o presentar una pericial técnica a un topógrafo del tribunal, verán lo complejo que es que a veces un hombre y una mujer del campo le entiendan, que le van describiendo con vértices y con coordenadas UTM y MTK y diagnóstico, y que no lo ven, no lo palpan, sino lo ven en un plano físico ya, que a veces los deja a ellos perplejos y que no saben ni siquiera en algún momento de qué están hablando. Ellos recuerdan que es su lindero el río, su lindero el cerco, un árbol, definiciones de tierra que ellos tienen en su memoria y marcadas en su piel, pero no las tienen en cuestiones técnicas. Cuando alguien viene y les presenta un trabajo técnico del tribunal, algunos de ellos piensan que no estás hablando ni de su tierra, ¿sí? Me agradó mucho encontrarme con este Atlas Forestal Interactivo de México que se denomina Bosque Abierto. Lo patrocinan o lo ayudan o lo gestionan algunos organismos no gubernamentales, y me agradó muchísimo que su punto de partida es generar que la información llegue a los hombres del campo y hacer ver, porque me encontré hace poco con un dictamen que tuve que realizar y encontré una información terrible. No puede ser que en un manifiesto de impacto ambiental coloquen una ubicación diferente a la que es en realidad. Es dolo, es dañar, es aprovecharse de muchas cosas. Afortunadamente se pudo intervenir. Por eso creo yo que estas plataformas como el Atlas Forestal Interactivo de México son muy importantes. Contienen información que esperemos que se difunda y que la gente y los hombres del campo lo tengan y puedan accesar a ellas, y que nosotros, los que nos dedicamos al litigio directo, o en este caso a la asesoría de algunos hombres del campo, les podamos decir: aquí está, existe, revisemos, analicemos esta información, te la hago llegar de manera pues, incluso gratis. La información de este Atlas está ahí, es abierta al público. Claro, tienes que tener cierta pericia para poder analizar y revisarla, que creo que es el crecimiento que hace falta un poco más. Así que hay que avanzar con esto, ¿no? Hay que avanzar con esto. La meta, vuelvo a decir, la meta más importante de la utilización de esta herramienta es que la información, particularmente la de la remediación y mitigación y compensación, llegue en verdad a los hombres del campo y a la mujer. Sepan ellos de qué estamos hablando. Que no necesiten que alguien se los llegue a explicar en una asamblea con a veces artilugios o a veces malas definiciones, que ellos se confundan y que a veces incluso se dejen llevar por liderazgos que no quieren más que el beneficio económico y no el beneficio del campo. Y que con ese beneficio del campo incluso se aprovecha. El hombre y la mujer del campo son los que mejor saben cuidar su tierra y cuidan el medio ambiente. Si tienen las herramientas necesarias, pueden llegar a fortalecer más ese crecimiento. Por ahora es cuanto, señor moderador. Espero haber sido claro en mis definiciones y agradezco mucho nuevamente la participación. Muchas gracias, maestro Carlos Antonio Sánchez, por su disertación.
reflexionó usted sobre el desarrollo de los sistemas de información geográfica, habló de la importancia, por ejemplo, del atlas alimentario y sobre algunos vacíos existentes, unos vacíos ambientales en proyectos que derivan de licitaciones públicas en temas de hidrocarburos, ¿no? Un tema muy importante. Sí. Transversal, ¿no? Y temas de identificación de tejidos, que también podría, y entre otras cosas, que pudiera funcionar los sistemas de información geográfica para mejorar o para las condiciones propias de quienes sean beneficiarios y se generen políticas públicas al respecto. Muchas gracias, maestro. Así es. Muchas gracias. Esté bien. Finalmente, para concluir nuestro simposio, y no sin antes recordarles que la Universidad de Estudios en Posgrado en Derecho está ofertando la especialidad de Derecho Ambiental y Agrario y es un gran momento para que todas las personas que nos están viendo y escuchando puedan inscribirse en esta especialidad que está próxima a empezar y qué mejor en este contexto con este simposio con grandes expertas y expertos que nos están hablando de temas contemporáneos del derecho ambiental y del derecho agrario. Finalmente, para concluir nuestra mesa, quisiera pasar la palabra al maestro Manuel Cristian Barroso Sierra. El maestro Barroso Sierra es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su tesis abordó los principios de derechos humanos en la Corte Interamericana, el derecho humano a un medio ambiente sano, su aplicación en México. Es también maestro en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia por la Universidad de Alcalá, España. Además, ha sido titulado de diplomados en materia de ordenamiento territorial e impacto ambiental, así como Derecho Energético por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y la Escuela Libre de Derecho. Ha sido, en su experiencia laboral, ha sido muy profunda. De 2016 a 2018 fue abogado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde asesoró temas relacionados con el derecho a un medio ambiente sano y consulta indígena. Actualmente, desde 2019, se desempeña como asociado senior de la firma Goodrich, Riquelme y Asociados para asesoría de clientes nacionales e internacionales en aspectos regulatorios, legales y transaccionales relacionados con la operación y desarrollo de proyectos energéticos, inmobiliarios, industriales y de infraestructura. El maestro Cristian nos va a hablar de las políticas en materia de energía renovable y el derecho a un medio ambiente sano, un tema central. Por favor, maestro Emanuel Cristian Barroso, hasta por 15 minutos, si es tan amable. Muchas gracias. Claro, sí, gracias Alejandro. Agradezco la invitación y yo me voy a centrar prácticamente en temas de políticas en materia de energía renovable y su relación con el derecho a un medio ambiente sano. En particular voy a hablar de dos. Un acuerdo emitido por el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, en este año, a principios de este año, para garantizar la eficiencia, confiabilidad, calidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Ello debido a la reducción de la demanda eléctrica provocada por la propagación de COVID-19. ¿Qué es lo que hizo el CENACE con este acuerdo? Suspendió pruebas preoperativas para proyectos eólicos y fotovoltaicos, da la posibilidad de dar de alta centrales eléctricas must-run en algunas ubicaciones del Sistema Eléctrico Nacional y establece que las solicitudes de permisos y licencias que particulares sometan a las autoridades correspondientes para interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional sean estudiadas y analizadas para determinar si son viables o no. Primero que nada quisiera indicar como términos para entender un poco esto es qué significan las pruebas preoperativas. Las llamadas pruebas preoperativas forman parte de unas pruebas de comportamiento que una central eléctrica debe llevar a cabo previo a su entrada en operación para verificar su correcto funcionamiento. Es decir,
que la electricidad que está produciendo la transmita de manera adecuada en el Sistema Eléctrico Nacional. El Sistema Eléctrico Nacional está a cargo del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, ¿qué son las centrales eléctricas must run? Son aquellas centrales eléctricas despachables. ¿Qué significa esto? Que tienen la posibilidad de entregar electricidad constantemente y que pueden aumentar o disminuir su operación. Por ejemplo, las hidroeléctricas o las termoeléctricas. O bien que pueden proporcionar electricidad de manera constante, pero no pueden ser apagadas. Por ejemplo, las nucleares. Entonces, con el acuerdo del SENACE, al parecer, favorece a las centrales eléctricas despachables propiedad de CFE y limita a las eólicas y a las fotovoltaicas. Por otra parte, la Secretaría de Energía, en mayo 15 de este año, emitió su política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a través de la cual estableció una serie de limitaciones y restricciones, según la propia autoridad, para eliminar los desequilibrios entre la capacidad de generación y la demanda de electricidad provocados por la intermitencia de los proyectos renovables. La política se enfocó principalmente en 4 puntos. En otorgamiento y emisión de autorizaciones a los proyectos eólicos y solares, a las solicitudes de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, al despacho económico y la incorporación al Sistema Eléctrico Nacional de nuevos proyectos de energía renovable. El punto más destacado a mi consideración de la política es el tema de seguridad de despacho, que tiene preferencia sobre la eficiencia económica al momento de permitir la interconexión de nuevas plantas de energía renovable, así como para realizar el despacho de energía. ¿A qué me refiero con esto? Las plantas eólicas y solares son consideradas por la ley como intermitentes. ¿Por qué? Porque al momento, porque tanto las plantas eólicas como las solares en todo momento generan electricidad. Obviamente solo lo hacen cuando está el sol y cuando el viento. Y cuando está el viento soplando a todo lo que da, ¿no? Digámoslo así. Pero bien, ¿cómo funciona actualmente el despacho o la eficiencia económica en México? El SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, toma la electricidad de la central con mejor oferta, menor costo de producción, y cuando se ha despachado la capacidad eléctrica pactada en una central, la siguiente central con la segunda mejor oferta despacha su potencia, y así sucesivamente hasta que se cumpla toda la demanda que el SENACE estimó. En tales términos, el precio se determina por el costo variable de la última central eléctrica que proporcionó electricidad, y por lo tanto la central más eficiente, en este caso la que primera proporcionó electricidad, obtendrá mayores ganancias, lo cual genera una dinámica de competencia que impulsa a generar electricidad con menor costo para obtener mayores ingresos. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones legales de esta política? De estas dos políticas, tanto del acuerdo del SENACE como de la política de confiabilidad de la CENER. Pues son de naturaleza diversa, pero tienen un alcance similar. Pretenden reducir la participación de proyectos de energía eólica y fotovoltaica para asegurar la eficiencia, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. La política tiende a privilegiar la participación de las plantas convencionales de la CFE, centrales que pueden proporcionar electricidad de manera constante, pero a costos mayores. De un análisis que se ha realizado por muchos expertos del derecho, las principales bases, derechos y principios constitucionales vulnerados de esta política son, en primera instancia, el derecho a un medio ambiente sano, que está reconocido en el artículo 4 de la Constitución. La libre concurrencia al mercado, principios antimonopolio, está en el artículo 28. Protección a la inversión, el artículo 25, y seguridad jurídica y legalidad, artículos 14 y 16. De igual forma, artículos del
el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 11 de su protocolo adicional sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como el Protocolo de San Salvador, también son vulnerados o son afectados, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Respecto al derecho a un medio ambiente sano o al derecho ambiental, México ha suscrito diversos compromisos internacionales en la materia. Entre los más importantes o los más recientes para abordar este tema, me voy a referir solo a dos: al Acuerdo de París y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los compromisos que México adquirió a través de esos tratados e instrumentos internacionales fueron plasmados en la legislación secundaria en México, tanto en la Ley de Transición Energética como en la Ley General de Cambio Climático, en sus transitorios. En esos transitorios se obliga tanto a la CENER, CFE, CRE a fijar una participación mínima de energías limpias del 25% para 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024. Es importante mencionar que en 2018 México generó solo el 23.18% de energía limpia. Esto con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Es decir, antes de estas políticas, el dato más reciente que se tiene es de 2018, con el cual, si se dan cuenta, México no cumple con las metas establecidas en el Acuerdo de París. Y con la emisión de estas, pues mucho menos lo hará, ¿no? En caso de que entren en que no sean declaradas nulas por los tribunales nacionales. Enfoquémonos en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados, en dicho acuerdo México se comprometió a reducir 22% de sus gases de efecto invernadero, 51% de carbono negro para 2030 y generar el 35% de toda su energía limpia para 2024 y 43% al 2030. Como bien vimos, estas metas están plasmadas en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética. Es importante mencionar que, de acuerdo al INEC, las emisiones directas de gases de efecto invernadero en el país ascendieron a 733 megatoneladas de CO2, de las cuales la mayor parte se debe al sector de transporte, que es un 23% aproximadamente, y a la generación de energía eléctrica, 22%. ¿Por qué la generación de energía eléctrica? Porque en México la mayor parte de la energía eléctrica se lleva a cabo a través de fuentes fósiles, a través de las plantas de CFE, lo cual a partir de la reforma energética trató de cambiarse, trató de darle un impulso a las energías renovables. En el Acuerdo de París, México se comprometió a reducir en 31% de sus emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de sus proyectos eléctricos. Repito, termoeléctricas, generalmente propiedad de CFE. Ahora bien, la Agenda 2030. En 2015, México suscribió la Agenda 2030, que es un documento basado en la Conferencia de Río +20 y donde se incluyen 17 objetivos cuya finalidad es dar vida a los principios de responsabilidades comunes prediferenciadas, a la cooperación internacional y al financiamiento para el desarrollo sostenible, entre otras, impulsando así a la economía verde. Hay dos de los objetivos importantes en esta Agenda 2030 que tratan de la energía eléctrica, que es el objetivo 7, que es la energía asequible, y el objetivo 13, adoptar medidas para combatir el cambio climático. Ahora, ¿cuál es la relación con el derecho a un medio ambiente sano de la emisión de la política? ¿Cuál es su afectación? Como bien sabemos, el derecho a un medio ambiente sano permite disfrutar de condiciones de vida adecuada a un medio de calidad tal que permita una vida digna y gozar de protección y mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
alude a la obligación de las autoridades de adoptar todas las medidas para su protección, y su ejercicio debe guiarse por los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En este caso, enfoquémonos en dos. La sostenibilidad. Como bien sabemos, es asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar también de los beneficios del medio ambiente sano. Y la calidad, que es una exigencia para los estados que depende de que los elementos constitutivos del medio ambiente, que son el agua, el aire, el suelo, entre otros, detenten condiciones técnicas de calidad que los hagan aceptables. Asimismo, la protección de este derecho deberá llevarse a cabo mediante los principios de progresividad, prevención y precaución, entre otros. Ahora bien, aquí yo me quiero enfocar solamente en el principio de progresividad. ¿Por qué? ¿Qué implica la progresividad? Implica que los derechos humanos deben ser vistos como un proceso incesante y gradual en busca de una efectividad y satisfacción. El Estado tiene que mejorar las condiciones de ejercicio y exigibilidad de todos los derechos, y no debe haber un retroceso en la aplicación o en la salvaguarda de esos derechos. Ello trae consigo la prohibición de regresividad, que es la obligación de no tomar medidas regresivas, y en caso de hacerlo, el Estado deberá justificar 3 puntos en particular. Que la norma que se propone implica un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos, pese a que implica de igual forma retrocesos en algún otro derecho, en este caso como sería el medio ambiente sano. También que el Estado que ha empleado todos los recursos de que dispone y que aún así necesita acudir a esa regresividad. Y finalmente, tiene que señalar qué derechos fueron favorecidos por la medida. En este caso, qué derechos debieron de haber sido favorecidos con la emisión de esta política o de las políticas. Ahora bien, con la emisión de esta política puede significar un retroceso en el avance que el Estado mexicano ha perseguido en materia de transición hacia las energías renovables. ¿Por qué? Porque de acuerdo al decreto de la Reforma Constitucional de 2013, se establece una estrategia de transición o obliga al Estado a promover una estrategia de transición para el uso de tecnologías más limpias, por lo cual el Estado se encuentra obligado a no emitir disposiciones que vayan en contra del progreso que se haya alcanzado en materia de protección ambiental. Como vemos aquí, las políticas, ambas, la del SENACE y la del CENER, ¿qué hacen? Dan preferencia a las plantas de CFE. ¿Por qué? Y eso va de acuerdo a los pronunciamientos que ha hecho el presidente de la República, el director de la CFE, que le quieren dar fuerza a los órganos públicos del Estado, ¿no? A las empresas públicas del Estado. Y para ello limitan la entrada de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, lo cual a la larga se traduce en una regresión de lo que México como país se ha comprometido a través de instrumentos internacionales para transitar de una energía contaminante a una energía sustentable o más limpia, digámoslo así. Es importante mencionar que como derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano tiene interdependencia con otros derechos. Lo ha dicho la OMS y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 23 de 2017, que el cambio climático tiene repercusiones muy diversas en el disfrute de los derechos como a la vida, a la salud, entre otros, inclusive a la alimentación, a la integridad personal, por irnos un poco más allá, ¿no? Tan es así que estas políticas actualmente se encuentran suspendidas. Varias organizaciones y varias empresas han presentado los amparos correspondientes. Organizaciones civiles como Greenpeace se han obtenido suspensiones definitivas con base en estas razones, que las políticas son regresivas o tienden o parecen ser regresivas. Inclusive
ya no en tema de derecho al medio ambiente sano, sino en materia de competencia económica, la COFECE presentó una controversia constitucional en la cual se encuentra ventilando en la Suprema Corte y con la que se suspendió la aplicabilidad de estas políticas hasta en tanto no se resuelve la controversia. Entonces, lo único que quiero mostrar aquí es que todas las políticas que emite el Ejecutivo impactan de manera positiva o negativa en los derechos. En este caso, las políticas tanto de la CENER como del SENACE impactan o van a impactar a la larga en manera negativa al medio ambiente. ¿Por qué? Porque en lugar de estar fomentando la creación de proyectos renovables, está parando, está haciendo que ya no haya una inversión en esos rubros y le está dando fuerza a la CFE a través de sus proyectos contaminantes. Entonces, solamente para reflexión, quise abordar este tema y ponerlo sobre la mesa para ver la manera en que una política puede impactar los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Emanuel Cristian Barroso, muy amable por su disertación, que bueno, tuvo grandes momentos refiriéndose usted, por ejemplo, a las políticas de SENACE y CENER, específicamente, y posteriormente viendo cómo algunas políticas relacionadas con la energía renovable pueden constituir violaciones a los derechos humanos, ¿no? Especialmente a ciertos principios, a ciertos derechos, en conexidad no solo al derecho al medio ambiente, sino a otros derechos que son necesarios, que son obligaciones de garantizar el Estado. Y bien, pues con esto estaríamos finalizando este simposio sobre derecho ambiental y agrario. Quiero agradecer profundamente a nuestros ponentes, al maestro Sergio Salgado Román, a la maestra Sarisol Canales, al maestro Carlos Antonio Sánchez y al maestro Emanuel Cristian Barroso por su participación. Y además, todos los martes, para las personas que nos están escuchando, vamos a estar hablando de temas muy importantes del derecho, temas contemporáneos, y queremos invitarlos para el próximo martes a las 6 de la tarde. Estaremos hablando sobre derecho electoral. Entonces, a nombre de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, y de nuevo agradeciendo a nuestros 4 expertas y expertos, damos por concluido este simposio, agradeciendo también al auditorio. Muchísimas gracias y hasta pronto.